El tema del día de hoy, hermanos, es Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el tema del día de hoy. Ese ya es el estudio número 2 de doctrina básica. Hoy vamos a entender cómo observamos en la Asociación de los Estudiantes de la Biblia a la figura del Señor Jesucristo, o sea, cómo lo vemos nosotros. Es importante, hermanos, que puedan ver o escuchar más bien los podcasts desde el inicio, desde el estudio 1, ya que todos se van a ir conectando. Entonces yo les sugiero que vean el 1 para que entiendan el 2. El 1 se compone de dos partes, este también se va a dividir en dos secciones. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a hablar también, hermanos, acerca de la naturaleza del Hijo de Dios. Esa es la primera parte que vamos a estar estudiando. Yo les invito a que puedan seguir los textos bíblicos citados en su traducción bíblica. En esos estudios vamos a estar utilizando la versión Reina Valera de 1960, a menos de que se diga lo contrario. Entonces, bueno, les invitamos, hermanos, por favor, a que puedan seguir los textos bíblicos y podamos entender esos estudios acerca de doctrina básica. Bueno, hermanos, pues en ese podcast, como les comentaba, vamos a hablar acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Creo que quedó claro en el primer video, o en los primeros dos podcasts, que la Asociación de los Estudiantes de la Biblia no cree en la Trinidad, o sea, no somos trinitarios, ni tampoco somos unitarios, sino que nosotros creemos que el Padre y el Hijo pues son dos personas o dos entidades totalmente autónomas, independientes, y pues bueno, cada una en un orden diferente, son dos personas diferentes. Es lo que vamos a entender en este segundo estudio a Jesús, ¿no? Cómo observamos a Jesús. Ya en el siguiente estudio, hermanos, en el número 4, que seguramente será en 2 semanas, el número 3, el estudio número 3, vamos a entender acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es para nosotros el Espíritu Santo? De acuerdo a la comprensión que hemos obtenido de las propias Escrituras. Bueno, vamos a iniciar el tema del día de hoy, hermanos. Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a buscar, hermanos, Mateo 5, del 18 al 21. Mateo 5, 18 a 21. Mateo capítulo 1, es Mateo 1, del 18 al 21 es Mateo 1, 18 a 21, que dice lo siguiente, hermanos. Les invito a que puedan buscarlo también en sus Biblias y que puedan seguir las lecturas. Dice aquí, el nacimiento de Jesús fue así. Vamos a hablar ahorita del nacimiento de Jesús, cuando él pues llega a ser un ser humano tal cual como nosotros en esta tierra. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era justo y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor. Le apareció en los sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, ¿qué podemos aprender acerca del nacimiento del Señor Jesús en la tierra? Si bien mucha gente y algunas otras religiones no creen que Jesús haya sido el Hijo de Dios, primeramente, y que haya sido un ser divino, sino más bien que era un ser humano tal cual como nosotros, o como si hubiera sido un profeta, ¿no? Pero sino un ser humano como nosotros. Pues no, la misma escritura, la Biblia, nos dice que Jesús precisamente no fue un ser humano. Fue un ser humano tal cual como nosotros, pero su nacimiento no fue igual al de nosotros. Parece ser, hermanos, de acuerdo a las escrituras, pues que el ser humano, el hombre en específico, es el que de alguna forma transmite el pecado. De hecho, dice que por un hombre vino el pecado al mundo. O sea, no dice que haya sido de la mujer. Y sobre todo dice que le dice en la primera profecía nuestro Dios Jehová a Eva, ¿no? Le dice que pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia, ¿no? Entonces, lo que está diciendo ahí, hermanos, es que vendría por una mujer la descendencia. Precisamente vendría por una mujer esa descendencia. Se cumple también esa profecía porque a través de la mujer viene también la descendencia y es de María. Pero parece ser que el pecado es heredable a través del hombre, por lo que podemos observar. De lo contrario, Jesús habría sido manchado de pecado. Entonces, pues él no fue así. Además, bueno, fue cubierto en caso de que, bueno, yo esté en un error, que estemos en un error varios hermanos. Pues bueno, significa que el Espíritu Santo cubre a Jesús.
para que no pudiera heredar el pecado heredado, pero lo interesante es que no hubo intervención de hombre, ¿no? Que es lo importante, sino que directamente el Espíritu Santo de forma milagrosa opera de tal forma que María queda encinta, queda embarazada y entonces da a luz un niño. De hecho, José quería desposarla porque pues él no la había tocado, ¿no? Tal cual como dice el texto, y él pues prefiere mejor dejarla en secreto para no exponerla a vituperio, inclusive a la muerte, de acuerdo a la ley de Moisés, y dice mejor me divorcio, o sea, todavía no están casados, pero pues quería despedirla antes de casarse y pues no exponerla a un problema más grave, ¿no? A la pobre de María. Sin embargo, el Espíritu Santo, hermanos, pues otra vez, pues hace aparición, hermanos, o bueno, en ese caso a José se le aparece un ángel, ¿no? Un ángel puede que haya sido un ángel real o tal vez el Espíritu Santo en una visión, no lo sabemos, o sea, una visión, dándole una visión de algo, no lo sabemos, pero el punto es que aparece un mensajero en los sueños de David y le dice, no temas de recibir a María porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿no? Entonces, pues le asegura que no le fue infiel María, que María pues sigue siendo una mujer decente, una mujer casta, una mujer devota, que ha guardado los mandamientos, pero que pues no tenga miedo de recibirla en su casa. O sea, María realmente pues no le había mentido y le dice, y llamarás a este niño Jesús, hermanos, Jesús. La palabra Jesús significa Jehová es salvación, y Yeshua, que también es otra forma de decir Jesús, y posiblemente la más correcta, Yeshua, provendría de la palabra Yahvé, y significa igual, Yahvé es salvación. Algunas veces, hermanos, para más detalles, para más información, pues hace años que hablé con un sacerdote, me dijo en una ocasión que ellos no aceptaban la palabra Jehová. Generalmente las Biblias católicas dicen el nombre Yahvé. Sin embargo, pues es confuso un poco ese punto, porque la palabra Jesús inmediatamente se asocia con la palabra Jehová, porque viene proviene de ese nombre, o sea, inmediatamente se nota como Jeremías, Josué, o sea, todos estos nombres provienen de una palabra similar a Jehová. Tendría que ser Yeshua para que fuera de la palabra Yahvé. O sea, en realidad, pues solamente es pues por cultura general, pero en realidad, hermanos, pues no afecta en nada. O sea, tampoco no pasa nada. Y pues bueno, solo quería que supieran, ¿no? O sea, Yeshua o Yahvé, o Yeshua, está bien pronunciado, o sea, no tenemos nosotros inconveniente. Generalmente, hermanos, nadie tiene inconveniente en la pronunciación de la palabra Jesús. Es muy raro, ¿no? Solamente personas que son más adeptas hacia el cristianismo, pues ya más judaizado, pues son los que tienen más inconvenientes con la pronunciación de ciertas palabras, pero en general, hermanos, no tenemos en las iglesias tantos reparos en decir Jesús como cuando se dice Jehová o Yahvé. Y pasa lo mismo como en el primer podcast, o sea, creo que si nosotros decimos Jesús o Yeshua, o sea, tampoco pasa nada, o sea, Jesús no nos va a dejar de oír por decir Yeshua, y pues Jesús, o sea, en realidad Jesús sabe que nos estamos refiriendo a su persona y seguramente pues puede saber que al utilizar ese nombre, invocar ese nombre, estamos tratando de seguirlo a él, ¿no? Y no a otra persona, o sea, es como nuestro padre, ¿no? Les decía en el primer podcast, cuando nosotros no sabemos decir papá de niños, ni modo que nuestros papás nos den una patada y nos digan, pues no te voy a hacer caso hasta que digas bien papá. O sea, sabe nuestro Padre Celestial que con estos nombres nos referimos a Él y a su Hijo, y seguramente nos mira con bondad, o sea, tampoco no pasa nada y no deberíamos de ser tan dogmáticos, porque esto no se trata tampoco como de hechizos, ¿no? Que cuando uno pues va a invocar un hechizo, pues tiene que ser exacto, ¿no? Y con las pronunciaciones correctas o no funciona. O sea, esto no es así, hermanos. O sea, Dios sabe que nosotros nos dirigimos a ellos con estos nombres y yo no creo que tenga problemas, porque pues esto no es brujería ni es magia, ¿no? Entonces, pues debemos de tener pues un poquito más de flexibilidad, creo que con ese tema. Ahora, hermanos, Jesús pues es el Hijo de Dios. Jesús significa Jehová es salvación o Yahvé es salvación. Y eso es lo que significa el nombre de Jesús, Yahvé es salvación. O sea, Dios precisamente les pide a ellos, a José y a María, que por favor le pongan de nombre Jesús. O sea, Jesús era el nombre. ¿Por qué? Porque ese niño que iban a nacer, que tal vez no entendían muchas cosas ellos al inicio, era un niño muy especial porque traía la salvación de Jehová sobre sus hombros. Ese era el gran encargo de ese niño. Ahora, vamos a leer, hermanos, Colosenses 1:15 al 17. Colosenses 1:15 a 17.
Vamos a leer Colosenses 1, 15 a 17. Les invito a que puedan seguir las lecturas bíblicas, hermanos, para que puedan también pues hacer sus notas o volver a leer los textos, hermanos. Vamos a leer aquí que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y antes de que todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Jesús, hermanos, dice en el 17, Él es antes, o sea, Él existió antes de que existieran todas las demás cosas. O sea, Él es el primero en llegar a existir. Y las cosas en Él subsisten, o sea, a través de Jesús también subsisten. Ahora, ¿qué dice? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, hermanos, habíamos hablado en cierta ocasión acerca de Jesús, acerca de cómo lo ve la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. En general no hay debates, hermanos, o sea, también quiero que tengan muy presente que no hay debates en la Asociación de los Estudiantes de la Biblia en cuanto a la naturaleza de Jesús, ¿no? O sea, cómo es que Él llega a existir. La gran mayoría, hermanos, inclusive, bueno, uno de los principales estudiantes de la Biblia, que tal vez fue el que publicó más libros, que fue el hermano Charles Russell, así como la gran mayoría de la asociación, pues creen que Jesús precisamente es un ser creado, que Jesús fue un ser creado, la primera creación de Jehová. Como dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o sea, Él es el primero en ser creado, y luego a través de Él, como dice el versículo 16, se crean los cielos, la tierra, las cosas visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo por medio de Él fue creado y para Él, o sea, Dios, digamos que diseña el universo, o sea, como si fuera, pues no sé, pues sí, como cuando un arquitecto diseña un edificio, ¿no? Y entonces Jesús, como si fuera un obrero, Él es el que lo ejecuta, o sea, el que lo lleva a la práctica. O sea, Dios diseña, Jesús lo lleva a la práctica. Entonces es lo que creían muchos de nuestros hermanos y seguramente, hermanos, por el contexto histórico, vamos a encontrar que esa misma doctrina la vamos a localizar seguramente en otros movimientos cristianos, porque algunos no son nuestros ni son propios. Entonces, algunas veces otras religiones llegan a proclamar ciertas situaciones similares. Bueno, eso es lo que ellos, los hermanos, entienden acerca de estos textos, hermanos. O sea, Jesús precisamente es la primera creación y a través de Él llega a existir todo lo demás que hay. Sin embargo, hermanos, si quiero hacer hincapié en un punto, habemos algunos hermanos que, por ejemplo, de acuerdo a lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo número 5, tenemos otra versión, o sea, otra visión de ese mismo pasaje bíblico. Yo les comento los dos, pero es importante que ustedes también estudien esa parte y tomen su decisión. Sin embargo, aquí en Hebreos 1.5 llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto más excelente perdón, vamos a leerlo de nuevo, hermanos, vamos a leerlo. Dice aquí en el 5, perdón, hermanos, me había equivocado, es la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 5, Hebreos 1.5 dice: En efecto, ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez Dios, Hijo mío eres tú, yo hoy te he engendrado? O también yo seré para él un padre y él para mí un hijo. O sea, aquí, hermanos, en el texto, hablando de Dios y de Jesús, le dice: ¿a quién de todos los ángeles yo le ha sido engendrado por mí? Y le he dicho, tú eres mi hijo. O sea, el unigénito, hermanos, la palabra unigénito diría que hay algo en Jesús que lo hace único de toda la creación, por lo tanto puede que no sea creado. En el caso de nosotros, de algunos hermanos, y les platico esta parte, que ya les había comentado pero no lo había explicado, ese texto de Hebreos 1.5 nos dice que Jesús es engendrado, no creado. O sea, la otra visión que yo les puedo dar, otra también forma de observar ese pasaje que leímos también de Colosenses 1:5 a 17, es el siguiente: Jesús es el unigénito, no hay otro ser que se le llame unigénito, significa que tiene un principio muy, muy propio, muy único. No solamente es el primogénito, sino también unigénito. Parece ser, hermanos, por ese texto que Jesús fue engendrado, mas no creado, pero eso no significa que haya Trinidad.
¿Por qué lo digo? Porque es como cuando nosotros, si lo entendemos en el contexto correcto, es cuando yo creo un robot. O sea, si yo hago un robot, hermanos, o sea, ese ser es inteligente, puede pensar, si tiene una inteligencia artificial, puede pensar igual que yo, equivocarse hasta como yo, porque vean las inteligencias artificiales y todavía se equivocan, o sea, tienen una inteligencia muy humana. Entonces, pues se puede equivocar como yo, puede tener una figura similar a la mía, pero pues no es igual a la mía, porque no tiene venas, no tiene órganos internos, sino que son puros cables y pues tubos, ¿no? O sea, es una creación humana, o sea, lo creó un ser humano, ese robot, pero no es de mi misma naturaleza, o sea, de mi naturaleza es un hijo, o sea, yo puedo engendrar un hijo, no crear un hijo, yo engendro un hijo porque proviene de mí mismo, o sea, es igual a mí, o sea, es un ser humano, yo voy a engendrar otro ser humano. Entonces, si una mujer engendra un ser humano, va a ser un humano con venas, sangre, órganos, todo igual que un ser humano. Nosotros hemos engendrado vida. Pero si nosotros creamos una inteligencia artificial es diferente. Es creación y engendrado. O sea, un robot es una creación, un niño es engendrado. Así de sencillo, ¿no? Es totalmente diferente. Parece ser, hermanos, por los textos, que Jesús es engendrado, no creado. Pero a través de ese niño o ese hijo de Dios, que no sabemos cómo fue, porque seguramente no es igual como un humano que se embaraza, o sea, debe de ser otra forma, otro proceso, pero de alguna forma Dios pues se reproduce. ¿Cómo? No lo sabemos, hermanos, no lo vamos a entender. Así es que yo les digo que no, o les recomiendo que no divaguemos mucho en eso porque no lo vamos a entender y creo que, pues si por algo Dios no nos lo ha explicado es por algo, ¿no? Entonces, pues esperémonos a que venga la resurrección para entender más cosas, pero el punto, hermanos, es que de alguna forma Dios se reproduce, Jesús no es creado, es engendrado, y a través de él principia la creación. O sea, el principio de la creación es Jesús, porque en él se formó todo lo que existe. O sea, él fue el que lo llevó a la ejecución. O sea, en él principia la creación. Tiene inicio la creación porque él comienza a crear todo a partir de los diseños de Dios, vamos a llamarlo. O sea, Dios diseña, Jesús lo hace. O sea, prácticamente creemos casi lo mismo, todos los hermanos. Solamente lo único que cambia es que la gran mayoría creen que Jesús es creado, nosotros o algunos hermanos creemos que Jesús es engendrado, pero de ahí en fuera es exactamente lo mismo. O sea, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el primogénito de Dios, y a través de él se crea toda la creación. O sea, él lo lleva a la ejecución, Dios diseña, él lo ejecuta. Entonces es exactamente el mismo proceso. De ahí, hermanos, que la asociación pues no hemos tenido como pues problemas graves en cuanto a la doctrina, porque en realidad no cambian mucho estos pasajes, o sea, es muy similar. Ahora, de acuerdo a esta concepción, hermanos, que les he platicado, esas dos visiones que tenemos, pues se entiende un poco mejor Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, otra vez eso se le llama principio de la creación de Dios en Apocalipsis 3:14, lo cual, pues como les digo, puede significar exactamente lo mismo. Ya sea que Jesús haya sido creado o engendrado, significa que en él inicia la creación. O sea, no hay ningún problema. En realidad, pues sigue siendo pues la misma estructura de pensamiento. No tenemos, pues, por eso alguna razón para pues entrar en desacuerdo, porque en teoría pues es el mismo principio, o sea, creemos lo mismo. Ahora, hablando de la naturaleza de Dios, perdón, la naturaleza de Jesús, hermanos, tenemos que entender algo, o sea como sea engendrado, sea creado, Jesús no es igual al Padre, o sea, no hay Trinidad. ¿Por qué razón? La Trinidad se establece, hermanos, por ahí del año 300. Y eso porque, bueno, hubo problemas en especial contra algunas personas que veían diferente a la divinidad. Algunos, pues, líderes religiosos de la época, cuando ya estaba, pues, conformándose el catolicismo de estilo romano, como lo conocemos hoy, ya se iba conformando, pues la gran mayoría abogaba por un dios trino, un dios que eran tres dioses en un solo dios. Y Atanasio precisamente surge como una voz que trataba de unificar esta doctrina, ¿no? De ahí que surge el credo de Atanasio. Se los invito a leerlo, hermanos, búsquenlo para que lo entiendan. Pero en resumen, Atanasio creía precisamente que el Padre, bueno, no, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la misma persona. Es un misterio, son tres dioses en un solo Dios. Y también quiero decirles, hermanos, que la visión de la Trinidad también cambia un poquito. Por ejemplo, me he dado cuenta que la forma en que se explica la Trinidad dentro de la teología católica sí difiere un poco de la forma en que lo hace la iglesia evangélica. Sí he visto como que cambia un poco. Y bueno, en general yo estoy hablando ahorita de la teología católica, ¿no? Tal como
posiblemente se explica, porque bueno, no lo he leído todo, pero sí he leído algunas partes del Catecismo de la Iglesia Católica, escrito por Juan Pablo II, pero bueno, en general, hermanos, pues el credo de Atanasio y la visión católica es que son tres dioses en un solo Dios, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ninguno va antes, ninguno va después, sino que comparten la misma gloria, comparten el mismo conocimiento, son eternos, o sea, no tienen ni principio ni fin, ni Padre, Hijo, ni Espíritu Santo, y pues que todo lo pueden, son omnipotentes, omnisapientes, que todo lo pueden, ¿no? Los más atributos que le damos al Padre los tiene el Hijo y tiene el Espíritu Santo, y tienen la misma participación, ninguno puede ir antes o después, sino que comparten todo igual, la gloria, el poder, todo, 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 todo. Entonces, bueno, eso es el credo de Atanasio. En aquellos años también, hermanos, surgió una voz opositora, y fue del hermano Arrio. Arrio, o los seguidores de Arrio se le llaman arrianos, eso de pues forma despectiva originalmente por la iglesia de Roma. Y pues el punto, hermanos, es que, bueno, Atanasio también se cree o se cuenta. Bueno, sabrá Dios si fue él, ¿no? Espero que no equivocarme, pero pues bueno, yo no viví en esos años, no lo sé. Pero la historia cuenta, o algunas vocecitas por ahí cuentan, que posiblemente le envenenó a Arrio porque Arrio murió envenenado. Pero Arrio lo que creía, hermanos, es que Dios, o sea, era una sola entidad, y que Jesús era una creación de Dios, que él no era engendrado, sino creado, y que no eran igual el Padre y el Hijo, y mucho menos el Espíritu Santo, que eran totalmente diferentes cada uno, y que solamente se le adoraba al Padre. O sea, tal vez no compartía todos los puntos de vista como nosotros, tampoco Arrio, pero en general ese punto pues es muy similar a lo que nosotros creemos. O sea, por esa razón a nosotros y a ciertos grupos cristianos que creemos algo parecido en cuanto a la naturaleza del Hijo, se nos llama arrianos, porque en esencia pues esa parte que fue el detalle, el detonador que hizo pues que la iglesia entrara en un debate muy acalorado en aquellos años, pues fue eso, que Arrio pues negó la Trinidad y creía que el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran tres seres o entidades totalmente independientes, separadas, y que el Padre no compartía su gloria completa con ninguno de los otros de las otras dos entidades. Entonces, pues ese fue el gran problema, ¿no? Y sobre todo que él negó que Jesús hubiera sido engendrado, más bien que él era creado. Por eso les explicaba, hermanos, que los que creemos acá, que Jesús es engendrado, sí, pero tampoco creemos en la Trinidad. O sea, Jesús no es igual al Padre y no comparte todas las cosas del Padre al 100%. Sí, hay muchos atributos, muchos títulos que puede compartir con el Padre, pero no son la misma persona. Definitivamente no lo son. Entonces, pues vamos a entender un poquito más acerca de este tema, hermanos. ¿Cómo lo observamos? Bueno, ya les expliqué qué es la Trinidad, precisamente como base para ese estudio. Sin embargo, vamos a leer ahora Juan 14:28, hermanos. Juan 14:28. Es Juan 14:28, que dice lo siguiente: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, cuando dice el Padre es mayor que yo, significa que el Padre no es igual al Hijo, o sea, no comparten la misma gloria ni todo lo que dijo Atanasio en el credo. Por eso les invito a que puedan buscarlo. Hay muchas páginas en internet que hablan acerca del credo de Atanasio, lo pueden encontrar muy fácilmente, donde viene toda la recitación, toda pues esta postulación completa, ¿no? Pero entre ellas pues vamos a encontrar que lo que dice el Evangelio choca de frente y sin reparos contra la doctrina de Atanasio, porque pues dice el Padre es mayor que yo, o sea, no comparten pues el mismo poder, gloria o honores, ¿no? O sea, Jesús mismo era subordinado, se subordinaba al Padre, o sea, no eran iguales en gloria ni en honor, lo cual pues contradice dicha doctrina. Entonces Jesús, hermanos, pues no es igual al Padre omnipotente, porque el Padre es mayor que Jesús, y Jesús mismo es el que nos lo está diciendo. Ahora vamos a leer, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, Filipenses 2, 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8 dice lo siguiente: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual estando o siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, dice aquí el 9, hermanos, lo voy a leer hasta el 11 de todas maneras. Dice aquí: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, aquí vamos a entender estos textos, ¿ok? Primer punto dice que debemos de mantener pues el mismo sentimiento, el mismo pensar, la misma ideología de Jesús, ¿no? Que estando en forma de Dios, hermanos, o sea, estamos hablando de humildad, porque estando en forma de Dios, o vamos a cambiarle un poco el término para que se entienda, estando en forma divina, porque la palabra Dios no nos dice en realidad mucho, la palabra Dios solamente es un título, solamente es un título. O sea, en la Biblia se le llama dioses a los ángeles, a los hombres, a Faraón, se le llama el Dios de este mundo a Satanás. O sea, es como decir Señor. O sea, yo grito Señor y me van a voltear 20 señores. O sea, si yo grito Señor en la calle, voltea mucha gente. Pero si digo Señor Pedro, pues bueno, va a voltear solo el que se llama Pedro. Entonces, Dios solamente es un título, no es el nombre de Dios, del Dios Todopoderoso, vamos a llamarlo. No es el nombre del Dios Todopoderoso. Dios solamente es un título. Entonces, Jesús, estando en forma de Dios como título, o sea, en una autoridad superior, en una divinidad, estando en una forma excelsa, no estimó ser igual a Dios. O sea, hablamos de otro Dios, aquí mismo está hablando de dos dioses, hermanos. Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, o sea, no quiso ser igual al otro Dios. ¿Cuál otro Dios, no? Si Jesús fuera el Dios Todopoderoso, ¿quién es el otro Dios a quien Jesús no quería ser igual? O sea, estamos hablando que no tienen la misma jerarquía, que no son iguales, porque si no Jesús, ¿qué le envidiaría a ese otro Dios? Entonces dice, no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablábamos en el primer estudio, hermanos, que Dios no puede morir. Entonces, si Jesús fuera Dios y no puede morir, entonces nunca pagó el pecado o el precio del pecado, porque eso solamente lo podía pagar con su muerte. Si no murió en realidad y no puede morir, entonces pues esa deuda sigue abierta. Nosotros seguimos condenados al pecado, pero la Biblia dice que murió. Y si murió significa que Él no es el Dios Todopoderoso. Murió y murió en una muerte de cruz, por lo cual Dios, o sea, otra vez hablamos de otro Dios superior a Jesús, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por encima de todo otro nombre, o que es sobre todo otro nombre. O sea, otro Dios superior a Jesús, con la autoridad suficiente como para hacerlo, lo exaltó, diciéndole, hiciste esto por la humanidad, yo te voy a dar un título mayor, te voy a dar más privilegios. O sea, si Jesús es Dios y comparte la misma gloria y el poder con el Padre y el Espíritu Santo, como dice Atanasio, ¿qué Dios podría tener un grado superior para darle otro nombre, para exaltarlo, para darle otro título, para decirle, yo te voy a dar esto? O sea, significa que hay un Dios superior a Jesús. Y entonces ese es Jehová. Jehová es el Dios todopoderoso, hermanos, o Jehová o Yahvé. Es el Dios Todopoderoso. Jesús es subordinado al Padre, no son iguales. Definitivamente la Biblia siempre nos marca que hay una diferencia entre ellos, y entonces Jesús se humilla ante el otro Dios. Entonces no comparten la misma gloria, el mismo poder, no lo saben todo. O sea, no, hermanos. O sea, no, de hecho, más adelante lo vamos a seguir viendo, pero no comparten la misma gloria. Ahorita centrémonos, no comparten la misma gloria. Y entonces dice aquí, para que en el nombre de Jesús, cuando se nombre el nombre de Jesús, o se diga el nombre de Jesús, tenemos que doblar nuestras rodillas ante Jesús, tenemos que doblarnos ante Jesús, y todos los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, o sea, los muertos que resucitarán, todos, hermanos, vamos a tener que doblar nuestras rodillas en el nombre de Jesús, para gloria y honra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? Para gloria de Dios Padre. O sea, Dios Padre, hermanos, el Padre de todos, de toda la creación de Jesús, de todos, es precisamente glorificado cuando nosotros nos arrodillamos frente a Jesús. O sea, significa que nosotros debemos de reconocer a Jesús como alguien que ha recibido un honor superior a todos los demás seres por el hecho de que Dios así lo quiso. Dice Dios en el Antiguo Testamento que Él no comparte su gloria con nadie, pero aquí vemos que Él quiere compartir ahora, ya no en tiempos de Moisés, sino ahora. Él sí comparte parte, pero no completa su gloria con Jesús. Y entonces no es pecado arrodillarse ante Jesús, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. En el siguiente podcast, hermanos, en la siguiente semana, estaríamos escuchando también acerca de la adoración a Jesús, si es buena o mala, pero ¿y qué significa arrodillarse? Pero lo que sí sabemos es que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, o sea, para honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, hermanos,
pues son dos seres totalmente diferentes, no comparten la misma gloria. Esto nos hablaría de que pues la Trinidad, tal cual como Atanasio la dibuja, pues no es correcta, ¿no? No es un dogma correcto de la Iglesia Católica. Se replica en muchas iglesias protestantes, sin embargo, hermanos, sí tiene diferencias. En general, lo único que les puedo mencionar a los hermanos protestantes, si están viendo este video, pues es que pues Jesús no es igual al Padre, como estamos viendo. O sea, el credo de Atanasio, que muy pocos protestantes conocen, pero deberíamos de conocerlo porque pues de ahí procede la Trinidad, y todo el tema trinitario procede de esa visión de Atanasio, pues creo que sí sería importante que lo estudien a profundidad. No les puedo decir crean esto, no, es una decisión personal. Sin embargo, en este podcast, que no es para debate, solamente se expone lo que nosotros como dogma de esta iglesia, la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, creemos acerca de la divinidad, ¿no? Pero es un buen ejercicio para todos, siempre pues estudiar, ¿no? O sea, ¿qué tal si estamos en un error, ¿no? O sea, siempre es importante pues estudiarlo. Bueno, eso es lo que dice precisamente Filipenses. Sin embargo, bueno, hermanos, ya a partir de aquí pues va a ser un poco más sencillo entender algunos otros textos. Por ejemplo, Isaías 9:6. Vamos a leer ahora Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, versículo número 6, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, habla aquí proféticamente de Jesús como el próximo rey en el reino milenario. Ahora, hermanos, ¿qué vemos aquí? Pues ese niño en esa profecía, que hablaría del niño que nace de María, pues tendría un reino. Sería un príncipe de paz, él traería la paz a este mundo. Será un gran consejero porque él es sabio, muy sabio. Jesús es sabio, es el segundo más sabio en todo el universo. Y pues él es admirable porque es una persona que ha dado tanto por nosotros, ¿no? Ahora entendemos por qué se le llamaba admirable. Sin embargo, hermanos, se le llama Dios fuerte. Entendamos, Dios fuerte. Cuando la Biblia habla de Dios todopoderoso, dice Dios todopoderoso. Dios, pero nunca le llama solamente Dios fuerte. O sea, Dios fuerte significa que es fuerte, pero no todopoderoso. Padre eterno, príncipe de paz. O sea, Jesús no es el Dios todopoderoso. Aquí proféticamente se habla de él y le llama Dios fuerte. Nada más, pero no Dios todopoderoso, porque Jesús pues, no se podía levantar solo de la sepultura, sino que Dios lo resucita. Dios lo levanta, y de hecho así lo dicen las escrituras. O sea, en muchas ocasiones Jesús mismo dice que sería levantado por el Padre. Entonces, Jesús, hermanos, es un Dios, una divinidad fuerte, ¿no? Como vimos en ¿cómo se llama? En Colosenses, ¿no es cierto? En Filipenses, capítulo 2, el 5 al 11. Pues Él es un Dios también, es una divinidad, no es el Dios todopoderoso, pero es un Dios también muy fuerte, muy poderoso, ¿no? Como dice aquí, es un Dios poderoso, un Dios fuerte, pero nada más. O sea, no se le llama Dios todopoderoso. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con Éxodo 6:3, pues vamos a encontrar una diferencia, porque aquí sí se habla acerca del Padre. Es Deuteronomio capítulo, perdón, estoy revisando, es Éxodo, hermanos, me equivoqué, perdón, es Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 3, Éxodo 6:3 dice: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente o Dios todopoderoso. Mas mi nombre Jehová o Yahvé no me di a conocer a ellos. Entonces, cuando la Biblia habla de Dios, siempre lo habla como el Todopoderoso, pero no solo como un Dios fuerte. El hecho de que a Jesús solo se le llame Dios fuerte, pues nos da también mucho que pensar, ¿no? Que no son la misma persona. Uno solamente es un Dios fuerte, pero el otro es el Dios Todopoderoso. Entonces, son totalmente opuestas estas ideas. Otro punto importante, hermanos, que les invito a que leamos, es acerca de cómo llega a ser pues Jesús mortal o inmortal, ¿no? El hecho de que haya sido engendrado, ahí, bueno, así les tengo que confesar, hermanos, que ese es un punto a favor de que Jesús fue creado. Y en mi caso, cuando los que creemos pues en que Jesús es engendrado, todavía pues siendo honestos, pues todavía tengo complicación con esta parte, pero ese sí es un punto a favor para los que creen que Jesús es creado. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, de inicio, pues era un ser mortal como nosotros. Se oye raro para los que pues me están escuchando y creen en la Trinidad. Yo sé que esto va a ser algo que los va a hacer pararse de puntas, ¿no? Porque pues sí suena pues blasfemo en cuanto a al tema trinitario, pero la Biblia lo dice. Vamos a leerlo para que podamos entenderlo, para que podamos leer qué dice las Escrituras y por qué lo estoy diciendo. Vamos a leer Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice la carta a los Romanos capítulo 5, versículo número 8, Romanos 5:8, dice lo siguiente:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Jesús murió, hermanos, Jesús murió, porque el salario que el pecado paga es muerte, y Él vino a pagar pues el pecado de Adán para que nosotros pudiéramos resucitar y estar bien con Dios. O sea, dice, si el que pecare, dice, el día que comas del árbol morirás. O sea, el precio del pecado es la muerte. El salario que el pecado paga es muerte, Romanos 6:23. Y Jehová, como les digo, les dice a Adán y Eva, ¿no? Dice, el día que comas de este árbol, morirás. O sea, la muerte es el precio del pecado. Romanos 6:7 dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, cuando uno muere, pagó el pecado. Entonces, si Jesús vino a dar su vida en rescate por nosotros, pues tiene lógica. Tenía que morir, tal como cualquiera de nosotros, para poder entonces pagar ese pecado. Si Él no muere, hermanos, si Jesús no muere, entonces pues no queda pagado el pecado. O sea, definitivamente, pero Él muere. Y de acuerdo a lo que vemos, también me voy a adelantar a otro estudio que va más adelante, que es la muerte. La muerte, hermanos, pues es inexistencia, porque la Biblia no dice claramente, dice, el salario que el pecado paga es muerte. Uno paga su pecado con la muerte, no con un infierno, no con nada, es la muerte, la inexistencia. A Adán se le dice, polvo eres y al polvo volverás, o sea, no hay nada después de la muerte. Simplemente regresaría Adán a ser, pues nada, o sea, polvo. Regresaría al mismo polvo de donde se le tomó. O sea, no se le dijo que iba a ir a otro lugar de tormento o esperar algo, no, simplemente iba a dejar de existir. Esa es la muerte. Ahora, la vida eterna, hermanos, dice, el salario que el pecado paga es muerte, más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, la vida eterna, hermanos, en Romanos 6:23 solamente está asociada para quienes están en unión con Jesús. La vida eterna, aunque fuera en un infierno, sería vida eterna, y la vida eterna no se le promete a ningún pecador. Entonces, hermanos, de acuerdo a ese contexto que es muy amplio, pero bueno, luego se estudiará más adelante en esos temas, que es la muerte, pero ahorita me voy a detener. Jesús murió, hermanos, pagó el pecado por nosotros. O sea, significa que tuvo que llegar a la inexistencia, morir, dejar de existir por un momento. 3 días, hermanos. Prácticamente la Biblia habla de 3 días en el que Él murió y no estaba en ningún lugar. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? Pues dice aquí Romanos que Dios muestra su amor por los pecadores porque Cristo murió. O sea, Jesús murió. No dice que haya ido a otro lugar, no nada, simplemente murió. Y cuando Él muere, hermanos, llega a tener algo muy importante. Él ya pagó el precio, Él logró hacer la voluntad de Dios y Dios le recompensa dándole un nombre que está por encima de otro nombre y dándole más gloria de la que tuvo anteriormente en los cielos, para que en el nombre de Dios pues se doble todo, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18, Apocalipsis 1, 17 a 18, que dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivió, o sea, dice, yo soy el primero y el último, y el que vivió, y estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Entonces, Jesús, hermanos, era un ser que vivió con Dios en los cielos, era un Dios en los cielos, junto con Dios Padre. Jesús era un Dios, era un ser divino, porque así lo dicen las Escrituras, no era igual a los demás ángeles, lo cual coincide, ¿no?, con lo que habíamos leído de Hebreos, ¿no?, que Jesús precisamente, a cuál de mis hijos yo les he dicho, tú eres mi hijo. O sea, no, o sea, Jesús parece ser que no era un ángel, tampoco era un ángel, era algo más grande desde el inicio, y que no compartía las mismas glorias con los demás ángeles, ¿no? Entonces, Él era superior a todos ellos. Pero Él, hermanos, aún así no era igual a Dios Padre, era como el segundo al mando. Y dice, yo viví y morí, o sea, estuve muerto. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos, ¿no? Ahora ya vivo por los siglos, por la eternidad. O sea, Dios le da la eternidad a Jesús solo hasta que resucita. Jesús parece ser que ahora sí es eterno, es indestructible y ahora comparte esa virtud de Dios de ser indestructible, que Él ya no muere, no puede morir ya. Pero eso se lo ganó a través de su propia muerte, o sea, cuando Él se sacrifica por los seres humanos. Entonces, hermanos, el punto aquí, hermanos, y muy importante, es que Jesús llegó a morir y murió. ¿Por qué digo que aquí tengo problemas yo con el tema de que es engendrado? En teoría, si Jesús es engendrado, compartiría por los mismos atributos del Padre, ¿no? Porque es de la misma naturaleza del Padre. Como un ser humano que tiene un ser humano, tendría la misma naturaleza mi hijo que yo, o sea, puede ser igual que yo en muchos sentidos. Tal vez no somos idénticos, pero compartimos grandes rasgos en cuanto a nuestra naturaleza o nuestra esencia.
Entonces, no es lo mismo que algo creado, ¿no? O sea, un robot jamás va a ser igual a mí. Salvo tal vez en inteligencia, pero de ahí en fuera, pues no. Entonces, empieza el problema, porque si es de la misma naturaleza del Padre, ¿cómo es que Jesús entonces muere, no? Porque en teoría tal vez habría un problema con la muerte de Jesús, ¿no? A menos de que la naturaleza de Dios no tenga nada que ver con la inmortalidad, no lo sé. Son temas ya, pues, vamos a llamarle teológicos ya un poco muy rebuscados, pero pues llega a pasar, hermanos. Digo, ahí es donde cuando el estudio bíblico nos lleva a meditar también si lo que estamos creyendo es correcto. Ese es un tema, hermanos, que yo se los comparto tal cual, como yo lo he investigado. No tengo respuesta en cuanto a la forma de verlo desde el engendramiento de Jesús. Pero si es creado, hermanos, como los demás hermanos, la mayoría lo creen, pues tendría un poco más de lógica, ¿no? Porque si Jesús murió, significa que él al ser creado, pues no compartiría la naturaleza del Padre y sería tal como cualquiera de nosotros, como los ángeles o los seres humanos. Nosotros no somos inmortales, podemos vivir eternamente porque Dios nos provee todo lo que necesitamos para seguir vivos, pero inmortales no son en la creación. O sea, la inmortalidad solamente es un don nato de Dios, o sea, es un don que solamente tiene Dios, es una virtud, es algo solo de Dios, la inmortalidad. Y Él se la da a quien Él quiere, ¿no? Y se la quiso dar a su Hijo. Y la Biblia dice que los reyes y sacerdotes también serán transformados y serán eternos, serán transformados al mismo cuerpo de Jesús. Significa que esa clase bíblica de la novia, precisamente van a lograr tener esos mismos cuerpos. O sea, Dios se la da a quien Él quiere. Pero parece ser que a Jesús se la da y Jesús tiene una forma diferente. Él ya es inmortal. Ahora sí es inmortal, Él ya no puede morir tampoco. Ya murió una vez, pues ya. Él cumplió lo que tenía que hacer, demostró su lealtad a Dios hasta la muerte y Dios le regala la inmortalidad. Lo mismo que pasa entre nosotros, ¿no? Ahora nosotros se nos dará la inmortalidad si logramos vencer al mundo a través de la sangre de Jesús. Pero ahí es donde entraba el detalle, ¿no? Por eso les digo, hay que estudiar las escrituras para poder entender también la Biblia y ser honestos, hermanos, porque el estudio bíblico es ser honesto y pues tratar de razonar y ver si lo que estoy creyendo es correcto. Digo, hasta ahorita, bueno, yo me mantengo en la idea del engendramiento, por lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 5. Sin embargo, hermanos, ese texto, pues sí, llega a ser como una piedrita por ahí para nosotros. Para los que creen en la creación de Jesús, pues no hay ningún problema, porque pues ese texto no involucra ningún problema teológico en realidad. Ahora, por último, hermanos, vamos a leer Jesús es un espíritu. Jesús, hermanos, en efecto, pues es un espíritu, como habíamos visto en temas anteriores, pues un espíritu en realidad pues no nos dice mucho. O sea, la palabra espíritu es viento, soplo, aire, aliento. O sea, en realidad cuando dice que es un espíritu, pues es una alegoría seguramente de Dios para ayudarnos a entender cómo son ellos, ¿no? O sea, darnos a entender o tratarse de dar a entender ante nosotros, ¿no? Porque nosotros, pues al no ser de la misma naturaleza de ellos, pues vemos las cosas diferentes, porque nosotros, pues necesitamos 5 sentidos para entender nuestra naturaleza, ¿no? Pero ellos son en otro plano, ellos están en otro plano, entonces pues no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ellos tratan de darse a entender con nosotros a través de formas que nosotros podemos asimilar correctamente y sobre todo pues con gente de hace casi 4000 años, o sea, nosotros lo vemos pues de una forma diferente por la tecnología, por los avances, por nuestras lecturas, pero pues la gente de aquellos años pues no, entonces pues el hecho de que se identifiquen como espíritus pues significaría que pues nadie los puede manipular, no los podemos atrapar, no los podemos ver, pero los podemos sentir. Entonces, posiblemente a eso se refiera Dios en su naturaleza, dándose a entender como un ser espíritu. Bien, vamos a leer, hermanos, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, es Primera de Pedro 3, 18 que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez por los pecados, aclaro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, cuando Jesús resucita, hermanos, y eso es algo muy importante para entender también la forma en que Jesús regresará por segunda ocasión a la tierra. Jesús murió una vez por nuestros pecados. Él llegó en un cuerpo humano, Él es transformado en un bebé humano a través del Santo Espíritu, como vimos, y adquirió la naturaleza humana. Él era un ser humano exactamente como nosotros, pero perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Jesús ya murió, ya fue una sola vez, pagó el pecado de todos nosotros, murió en la carne, Él ya murió en su carne, ya esa carne no existe, su cuerpo ya no existe, Él murió en la carne, pero ahora fue vivificado en espíritu. Sobre todo, hermanos, hay que entender eso porque sí hay religiones que dan a entender que Jesús resucita en su cuerpo de carne,
y que él todavía tiene su cuerpo de carne ahí en los cielos, y eso no puede ser, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos, dice Corintios. Ahora, él fue vivificado en espíritu, o sea, él ya es un espíritu. De nuevo, Dios es un espíritu y los que le adoran en espíritu. Y en verdad, si Dios lo llamó a los cielos y transformó su cuerpo y ahora es un ser todavía superior a como era antes, él es un espíritu, hermanos. Él ya no tiene un cuerpo de carne. Tal vez podría mostrarse en cuerpo de carne, tal vez por una forma milagrosa, como lo hizo con los discípulos, ¿no? A través de señales y milagros y portentos, lo cual explicaría el por qué nunca se parecía a su cuerpo en ninguna ocasión, porque nunca lo pudieron identificar físicamente como Jesús. Lo creyeron un jardinero, vieron una persona en el mar que los alimentó a los apóstoles, pero nunca entendieron quién era Jesús. De hecho, pues se dan cuenta de que es Jesús cuando él les dice, bueno, ¿cómo están? ¿No? Y dice, no, pues no tenemos pesca, fuimos a pescar y no hay nada. Dice, vayan y pesquen de aquel lado. Tiran las redes y se dan cuenta de que pues se llena el bote, ¿no? Y corre precisamente, parece ser, recuerdo, creo que era Juan el que corre y le dice a Pedro, es el Señor, y dice, pero que no lo reconocieron, pero les daba pena preguntarles si era Jesús, hasta que él pues, bueno, viendo sus pensamientos les dice, pues sí soy, ¿no? O sea, soy, o sea, pero ellos no lo reconocieron físicamente. Jesús, hermanos, cuando él resucita en espíritu, solo en espíritu. O sea, él ya es un espíritu, hermanos, y si regresa al mundo tendría que ser en espíritu, porque pues él ya no es un ser de carne. Si él viniera en carne, hermanos, significa que él tendría que volver a adquirir un cuerpo humano, volver a nacer como un niño, y para salir de ese cuerpo tendría que morir. Y entonces, pues no, eso no lo dice la escritura, obviamente, eso no va a pasar. Solamente dice que él regresará, nada más, pero él ahora es un espíritu y tendría que regresar como tal en su forma actual, no en otra forma, o sea, en espíritu. Pero bueno, hermanos, eso es tema de otro estudio. Si tienen dudas sobre ese tema, hay un estudio muy completo, varios estudios muy completos sobre el tema de cómo será la segunda venida del Señor, cómo es el segundo retorno de Jesús. Les invito a que puedan pedirlo también en PDF para que se los pueda compartir y lo puedan leer, hermanos. Pero sí hay bastantes estudios en cuanto a la forma y el por qué, bueno, el motivo y cómo va a regresar Jesús a la tierra, ¿no? La forma en que regresará a esta tierra. Ahora, para no desviarnos sobre esto, hermanos, pues bueno, él precisamente ahora es un espíritu vivificado. Ya no es un ser de carne y hueso, sino que ahora es un espíritu, nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a leer primero a los Corintios 15:50. Primero a los Corintios 15:50, que dice lo siguiente. Primero a los Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, carne y sangre, hermanos, no hereda el reino de los cielos. Y Jesús, hermanos, para ser parte del reino, obviamente porque él es la cabeza de ese reino, pues él ya no es un ser de carne y hueso, o sea, él es un espíritu. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sabemos que está ahí, lo podemos sentir, pero no lo puedo manipular, ni lo puedo encerrar, ni puedo adueñarme del aire, del soplo, del aliento. Es algo que se va de mis manos. Entonces, no sé a dónde va, no sé de dónde viene, pero sé que está ahí. Así es Jesús, es lo que significa ser un espíritu. Entonces, pues bueno, hermanos, esa es la primera parte del segundo estudio, que habla acerca de Jesús y la visión que tenemos dentro de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Dudas, comentarios, hermanos, pueden pedir también el PDF de este estudio, pueden solicitarlo precisamente por WhatsApp o por Telegram, hermanos, por cualquiera de estas dos formas pueden solicitarlo. Les invito a que puedan hacerlo. Es en el número más 521 72 98 10 38 12. Les comento, hermanos, es más 521 72 98 10 38 12. Si me oyen un poco agitado, hermanos, es por la gastritis. En esa ocasión, pues, esa semana, pues, tuve un problema de gastritis, entonces de repente siento que tengo que detenerme un poco. Entonces, bueno, les comento, hermanos, es más 521 72 98 10 38 12 el número. Envíen su mensaje para que les pueda compartir ese estudio, hermanos. También pueden solicitar el Plan Divino de las Edades, un libro muy recomendado que también habla precisamente de la forma bueno, del por qué viene Jesús a la tierra y la forma en que regresará a la tierra en su segunda presencia. Les invito a que puedan también leer esta lectura súper recomendada por toda la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. En cuanto a doctrina, hermanos, aquí sí hay gran unidad.
muy poco probable que haya algún hermano que tenga dudas o que esté en contra de ese libro. Hasta aquí ese libro siempre lo hemos sostenido todos, hermanos, no hay ningún problema, y creo que es una lectura muy recomendable para entender también otros puntos muy profundos de las escrituras. Son estudios temáticos sobre algunos puntos bíblicos. Entonces, pues bueno, hermanos, les invito a que soliciten el libro. Dudas, comentarios, a mí mándenlas por WhatsApp, mándenlas por Telegram. No les pido que dejen comentarios en la caja de los comentarios porque a veces sí me cuesta encontrar algunos, se me pierden muy fácilmente aquí en YouTube. Sin embargo, por WhatsApp, pues tal vez tarde un poco, pero sí les contesto. Quienes todavía no les tenga alguna respuesta, denme un momento, estoy trabajando ya en eso. Si no se han suscrito, hermanos, suscríbanse a este canal a través de oprimir la campana. Pueden primero pónganle suscribirse, luego opriman toda la campana y opriman todas las notificaciones para que les avise YouTube cuando se suba un nuevo video a ese canal. Compartan los videos, hermanos, esos podcasts con hermanos que les pueda servir. No los usen para destruir la fe de nadie, hermanos. No es la función de ese canal. La función de ese canal solamente es acrecentar la fe en Dios de cualquier persona, de cualquier, pues, ya sea parte de nuestra asociación como estudiantes de la Biblia, o bien pues de cualquier otra denominación. O sea, no es debatir tampoco el punto, pero sí invitar a la gente a que pues estudie, ¿no? Que estudie las escrituras y que se cuestione la fe. O sea, no podemos solamente creer porque me dijo un pastor, sino creer porque nosotros lo hemos estudiado y lo hemos comprobado. Entonces, pues el punto de ese canal, hermanos, es probar los espíritus para ver que se estén originando de Dios. Ese es el motivo del canal únicamente. Si algún hermano está escuchando y no comparte toda la doctrina, pues bueno, lo comprendemos, lo respetamos, pero le invitamos a que siga estudiando, no para creernos exactamente, pero para comprobar que lo que creemos o lo que cree la persona es correcto. Entonces, solamente es para que podamos profundizar en la fe. Bueno, hermanos, pues me despido con la frase de siempre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.